Hola, mis niños lindos, me da gusto volver a reunirme con ustedes. Y pues estoy ahora aquí para contarles acerca de la música en el periodo clásico o clasicismo. Vamos a ver que nosotros ya habíamos conocido la Edad Media, el Renacimiento, que son los periodos pasados, y el último que vimos fue el periodo barroco. El periodo que vamos a ver hoy se llama clasicismo y también es maravilloso lo que vamos a conocer con esto. Vamos a ver que abarca los siglos XVIII y XIX. En 1750 inicia con la muerte de Johann Sebastian Bach y termina en 1827 con la muerte de Ludwig van Beethoven. En la época del clásico se hizo popular que la gente aprendiera a tocar algún instrumento. Era muy importante que conocieran algo, violín o piano, pero en este caso aparece el piano. Recuerden que en la época del Renacimiento y del periodo barroco era el clavecín el instrumento principal, pero este ya quedó atrás porque en esta época se populariza más el piano y le decían pianoforte. ¿Qué diferencia había? Es que se podían hacer cambios de volumen con el pianoforte, de suave a más fuerte gradualmente y de fuerte a suave gradualmente. A esto se le llama crecer el volumen crescendo y de bajar el volumen gradualmente se le llama decrescendo. Entonces, por eso fue muy conocido y fue muy importante. Apareció el piano en esta época del periodo clásico. Y esto nos lleva a ver las características musicales. Recuerden que en la música tenemos unas características y tenemos dos tipos de música. Música instrumental y música vocal, que en las primeras épocas la que se ocupaba mucho era la música vocal. Pero ahora de las que les voy a hablar un poquito más es de la música instrumental, porque en las épocas pasadas ya hablamos algo de la época vocal. Ahorita la vemos también. En la música instrumental se le da más importancia a la melodía. ¿Por qué? Porque la música del clasicismo se escucha aparentemente que es fácil o que es sencilla, pero ¿saben por qué es eso? Porque la melodía debe de ser clara y debe de ser pegadiza a nuestro oído. La gente debe recordarla fácilmente, entonces hay música y partes muy repetitivas en esta época y se recuerda fácilmente. En esta época se componen en la música instrumental sonatas, sinfonías y conciertos. Todas estas formas de música tienen en común que están compuestas por movimientos. ¿Qué es eso de movimientos? Los movimientos son partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Esos son los movimientos. Entonces, cuando tú escuchas un concierto, lo escucharás por partes o por pedacitos. Actualmente se acostumbra que no se debe de aplaudir al terminar un movimiento o una parte del concierto. Se debe de aplaudir hasta que se termina todo el concierto. Eso es algo que es importante que ustedes sepan por cultura cuando van a un teatro a escuchar un concierto de una orquesta con un piano o un concierto para piano o un concierto para violín. Van a tocar partecitas, pero en esas partes no se aplaude hasta que se termina. Bueno, vamos a ver cómo está estructurada las formas instrumentales. Las sonatas. ¿En qué es la diferencia de sonata, sinfonía y concierto? La cantidad de instrumentos. En la sonata tenemos de 1 a 3 instrumentos. En una sinfonía, las sinfonías son para una orquesta entera. En un concierto son para una orquesta entera más un instrumento solista, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos un piano con una orquesta. Entonces puede ser un piano, puede ser un violín, pero es una orquesta con un instrumento solista. Recordemos, sonata, 1 a 3 instrumentos, sinfonía, orquesta entera, concierto, orquesta más instrumento. Y ahora vamos a ver de la música vocal. De estas características, la música vocal está la ópera, que tenía 2 formas o 2 estilos: ópera seria, ópera bufa. Entonces, si no era seria, es bufa, ¿cómo sería? Pues sí, era graciosa y era para divertir a las personas. La ópera que se hizo más famosa de estos 2 estilos fue la ópera bufa. ¿Y saben por qué?
porque era para todas las clases sociales. La ópera seria era como cosas románticas, como cosas de historias de la vida en música y cantadas, pero la ópera bufera era de broma, era de diversión, era de chiste, era para que la gente se riera y se divirtiera, y a esta tenían al alcance todas las clases sociales hasta las clases más bajas. Pero vamos a ver de los compositores de toda esta música de la historia de la época clásica, ¿quiénes son los más importantes? Bueno, tenemos de los compositores más reconocidos a Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, son los que toda la gente los conoce. ¿Has escuchado algo de Mozart? ¿Has escuchado algo de Beethoven? Pero hay uno muy grande de esta época que no era tan conocido y se llama Franz Joseph Haydn, que es el que está en el centro de la hoja. El señor de en medio, Haydn, es del que les voy a hablar ahorita. Él tenía piezas muy divertidas porque Haydn tenía muy buen humor, era una persona que siempre estaba muy alegre y entonces él fue muy amigo de Mozart. Se dice que fue maestro de piano de Beethoven. A Haydn se le considera el padre de la sonata y de la sinfonía. De sus piezas más conocidas están la Sinfonía Sorpresa, que ustedes se van a dar cuenta cuando la escuchen porque les voy a dejar los links. ¿Por qué se llama Sinfonía Sorpresa? Hace unos ruidos fuertes y luego de repente, ¡pum!, ya no se escucha nada. Luego sigue todo rapidito. Muy divertida la música de Haydn. También está la Sinfonía de los Adioses. Adioses de adiós, bye. ¿Y saben por qué? Porque los músicos a la mitad, casi al final de la sinfonía, se van yendo. De uno en uno se van parando y se empiezan a ir. Y dejan al director dirigiendo la orquesta solo y los músicos se para, se despide y se va, se para, se despide y se va. Y eso es muy gracioso. Les dejé el link de la Sinfonía de los Adioses para que vean cómo es que los músicos empiezan a ir a casi el final de la sinfonía. Y ahora vamos a hablar de el músico más talentoso de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart, que es su nombre completo, pero en general lo conocemos como Mozart. Él comenzó a tocar el piano y el violín desde que era muy pequeñito. A los 3 años ya tocaba el piano. A los 5 ya componía música. A los 8 años hizo su primera sinfonía. Imagínense ustedes, a los 12 años hizo una ópera entera. Trabajó en Viena para el emperador, ese era su trabajo, y el emperador le pedía, ahora quiero música para esto, y él componía música para lo que le pedía el emperador, y le pagaban. Entonces él trabajaba como compositor de música por encargo, pero a pesar de ser un superdotado de la música, tuvo una vida desordenada, de vicios y de excesos que no le ayudaron. Por lo tanto, él se enfermó, murió joven, murió sin dinero, muy pobre, con tan solo 35 años. Algo de su música que tenemos, que les voy a dejar para que escuchen, es una música bien padre que se llama Marcha Turca, es una pieza. Y también tenemos una pequeña serenata nocturna de la Sinfonía número 40 de Mozart. Pero continuamos con Beethoven, un gran músico. Ludwig van Beethoven, algo que lo caracteriza es que durante los últimos años de su vida se quedó sordo. Imagínense, no escuchar, pero tener que hacer música. ¡Qué difícil! Trató de ocultarlo lo más que pudo. Él padeció de varias enfermedades, la vida de Beethoven no fue nada fácil y por todo esto que le pasó tenía un carácter de muy mal humor. Mucha música se refleja su carácter en ella. Él compuso muchísima música instrumental, solo una ópera, a diferencia de Mozart. Mozart compuso muchísimas óperas y muchas óperas bufas, o sea, de las óperas divertidas. Beethoven solo compuso una ópera, pero compuso música bellísima. Y les dejo más música de Beethoven que de los otros compositores para que ustedes puedan apreciarla. De hecho, ahorita ya en lo que estuve dando la clase estuvimos escuchando alguna de él. Una es para Elisa, van a escuchar el Claro de Luna de Beethoven, van a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero su máxima creación, el Himno de la Alegría de su Sinfonía número 9. El Himno de la Alegría es conocido en toda Europa, es un himno. Y este se encuentra en la Sinfonía número 9. Y en el link que les voy a dejar
van a ver ustedes cómo una persona le tiene que ayudar a dirigir, porque él no escucha, pero está dirigiendo una orquesta entera y en cierta parte donde empieza el himno a la alegría, qué impresionante escuchar esto. Espero que lo disfruten cuando lo escuchen. Estos son la música en el clasicismo, estos son los músicos de la época del clásico, Mozart, Haydn y Beethoven. Mis queridos niños, espero que hayan disfrutado esta clase. Espero que disfruten mucho escuchar la música que les voy a dejar. Los quiero mucho. Les mando besos.